Rompiendo Barreras Segunda temporada. con Katy Barrera y Mercy Barrera. Hola, ¿qué tal? En este nuevo episodio de Rompiendo Barreras tenemos una sección nueva para ustedes que se llama Puertas Adentros con una invitada de lujo. Con nosotros nos acompaña Isa Junca. Hola, Bienvenida. hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y charlando un poquito. Contarles que con Isa teníamos en mente desde hace mucho quererla invitar, tenerla acá, pero es una mujer muy Muy ocupada, así ocupada. que aprovechamos hoy que tenía un espacio para nosotros y queremos platicar contigo, Isa. Como te mencionábamos en un principio, en esta sección del podcast queremos conocer a la persona detrás de la voz. Entonces, nuestra primera pregunta para ti es, ¿cómo te describes tú y cómo crees que te percibe la demás gente a ti? Bueno, eso es una interesante pregunta, la autopercepción. Yo creo que yo soy una persona emprendedora, puedo decir, porque emprender uno muchas veces lo relaciona solamente quizás con el ámbito laboral, está como más asociado a ese campo, ¿no? Como al de emprender un nuevo trabajo, al emprender un negocio, pero realmente nosotros emprendemos proyectos diferentes, no solamente lo que tiene que ver con lo laboral o lo profesional, y yo, si me pongo a pensar, desde muy joven, yo tuve, no necesariamente por decisión, sino por las circunstancias de mi vida, yo a los 16 años, unos años después de que muere mi papá, y digamos en casa nos quedamos todos como sin el sustento económico, sin el apoyo como del pilar principal de toma de decisiones. Entonces, eso hace que en mi familia mm, todos decidamos irnos de nuestro pueblo natal, que es Ginebra, Valle del Cauca, y eso implicó un cambio de paradigmas, de lugar, de ambiente, de visiones y casi que a la fuerza, de alguna manera, por las circunstancias, tener que emprender. Para mí ese fue mi primer emprendimiento, llegar a Claro. Bogotá y, y ¿Cuántos empezar. años tenías? Tenía 16. 16, sí. Yo me había graduado del colegio cumpliendo 15 años de 11 grado y prácticamente al año siguiente ya me vine para Bogotá y desde ese tiempo estoy viviendo en Bogotá, ya un poquito más de la mitad de mi vida viviendo en Bogotá, así que soy mitad como vallecaucana y ya mitad bogotana, y tengo ya ese fue mi primer emprendimiento. Entonces, de tal manera que yo me podría definir como una persona emprendedora y la palabra emprender también tiene que ver con muchas otras cosas, con la resiliencia, con tener que adaptarse a los cambios, con tomar los cambios de buena manera, ¿no? En el valle, por ejemplo, allá como es tierra caliente, allá se habla mucho de Bogotá y como que el frío, como que chévere que es la ciudad capital, pero la gente le parece insólito que uno cambie la vida del pueblo que es tan rico, tan tranquilo, al lado del río, la naturaleza. Pero bueno, en Bogotá es donde están las oportunidades y me definiría así, como una persona que ha tenido que eh, buscar nuevas opciones en la vida y que en esa búsqueda ha encontrado su camino y ha logrado, bueno, salir avanti, bien, en ese camino. Llegué directamente a conocer y a tener contacto con la locución desde ese tiempo, desde los 16, así que no, Ah, muy afortunada, muy contenta de eso. ¿Y las demás personas, cómo crees que te ven, que te perciben? o sea, A mí me expresan, me ven como eso también, como una persona que lucha por sus sueños, que es constante, porque digamos, ya con el proyecto de A Voz ya vamos a cumplir 6 años y ha sido ese proceso que no es fácil, el tener una academia, el emprender un proyecto académico. Entonces siento que las personas me han visto como de esa forma, ¿no? Una persona emprendedora, una persona que va por sus sueños,
amigable, ¿no? A mí me gusta hacer amigos, me gusta tener contactos por todo lado y mantener ese contacto. Yo creo Y que si te tú, hubiera tocado la pandemia en el tiempo de tu juventud, no te hubiera importado y te hubieras quedado allá, hubieras hecho academia en línea de una vez. Seguro, seguro, a donde fuera, en el no te río, hubieras al lado del detenido, río. claro. Sí, 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 seguro. Y tú cuentas parte de lo que te pasó en tu niñez cuando estabas en Ginebra. ¿Podrías de pronto contarnos un poquitico más cómo era Isa, la niña, Isa, la adolescente? Bueno, tuviste que vivir un cambio, no como de la noche a la mañana, que de alguna manera te guió y te abrió un mundo de visiones, como lo dices. Pero cuéntanos un poquito cómo era esa niña, esa adolescente y cómo te ves tú al futuro. O sea, en estos momentos, ya que has tenido tantos cambios, sobre todo en este último año que todos los hemos tenido, pero te has transformado y sigues. Así es, la vida es constante aprendizaje y constante transformación. Y yo creo que ha sido muy decisivo la forma en cómo nos criaron. Hablo de mis hermanos, tengo 2 hermanos mayores, yo soy la menor, de la forma en cómo nos criaron nuestros padres a nosotros, porque nuestros padres nos dieron como mucha libertad, o sea, la disciplina necesaria. Yo me veía como una niña muy juiciosa en el colegio, siempre con muy buenas notas, me iba muy bien en el campo artístico, digamos, en todos los temas de dibujo, de pintura, pero también cuando había que hablar en público, yo siempre me pedía como presentar el evento del colegio, montábamos las obras de teatro, porque al colegio, cuando yo estaba en séptimo grado, segundo de bachillerato, llegó un grupo de teatro cuya filial principal es Cali, es el Teatro Esquina Latina, que hoy en día tiene muchos años y todavía existe. Y llegó el teatro, para mí eso fue un parteaguas también. Claro. Y el que mi madre y mi padre, hasta donde lo pudimos tener, nos dieran mucho énfasis, mucho hincapié en la educación, es decir, nos acompañaba mucho en las tareas, pero de una forma muy didáctica. Mi papá, por ejemplo, nos ponía a hacer los problemas de matemáticas y se inventaba cuánto juego y era divertidísimo hacer una tarea, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, porque muchas veces yo veía ejemplos de otros niños y les compraban juguetes, pero no se los dejaban bajar de los estantes porque cuidado los dañaban. Nosotros No, éramos el polo opuesto, a nosotros nos dejaban jugar, dañar, correr, mucha experimentar. libertad, sí. Y yo siento que eso fue indispensable. Por ejemplo, nosotros para ir al colegio teníamos que, a pesar de que era un pueblito, teníamos que ir de un pueblo a otro, teníamos que agarrar un transporte y desde muy chiquitas, yo me acuerdo que una vez yo estando muy chiquita, mi mamá como, vaya, vaya solita, mami, ¿no? Y entonces yo como con ese miedo, pero me lancé, ¿no? Y hasta íbamos a Cali, que ya era como una hora y media, y solos. Hay niños que, de hecho, no sé, yo tengo mi sobrinito y él ya tiene 16 años y a él no lo dejan salir solo a la esquina, porque miedo. Entonces yo creo que la infancia es fundamental, o sea, no se trata, por supuesto, de no poner reglas o no tener una disciplina, pero yo sí pienso que el factor de darle confianza a una persona en todas las etapas de la vida, pero principalmente en la primera infancia, es fundamental y yo creo que de ahí parte el que yo me atreva todo el tiempo y siento que no le temo al riesgo, ¿no? Arriesgar, arriesgar y si hay que equivocarse y hay que perder, bueno, está bien, hace parte de ganar, perder también. Ujú, claro. ¿Y cómo te ves a futuro? O sea, digamos en este punto, ¿cómo te ves? De pronto, ¿cómo te visualizas en 5 o 10 años? Bueno, me visualizo continuando con lo que tengo, o sea, hablando de la constancia y la perseverancia. Pienso en que a Voz Academia cada vez más esté mucho em, más sólida en términos ni siquiera de la cantidad de personas, sino sólida en términos de la estructura, que cada vez más sus programas académicos sean cada vez más sólidos, cada vez con esa
con esa eficiencia, esa eficacia y toda esa calidad que cada vez buscamos. Me imagino continuando con el Festival Iberoamericano de la Voz, que se sigan realizando sus ediciones, ampliando todos los contactos en términos de la voz. Pero hay algo muy importante que a mí sí me gustaría cada vez hacerle mucho más énfasis, y es el hecho no solamente de tener una empresa como A Voz o el festival, sino también de hacer mucho más hincapié en la parte social. Para mí fue un parteaguas que llegara el grupo de teatro a mi colegio, eso era gratuito. Y de esa labor que hacía el Teatro Esquina Latina, o sea, yo lo agradezco profundamente porque a mí me abrió la visión, el universo. El teatro a mí me abrió, wow, ¿qué es esto, no? Abrió unas posibilidades y una plasticidad en el cerebro que yo creo que ahí hubo un clic. Y me gustaría mucho que nosotros lo hemos hecho en algún momento, hemos dictado clases o gratuitas, por ejemplo, o cursos gratuitos a fundaciones, a niños, pero eso me gustaría que fuera más sólido. Uno siempre se piensa en el tema de la autofinanciación, o sea, cómo se puede financiar un proyecto gratuito, y cada vez eso me gustaría más, porque yo tengo familia que es muy humilde en mi pueblo, muy humilde, y yo sueño, por ejemplo, ya pronto, cuando se abra esta pandemia, poder ir allá y a las veredas y a los pueblos y llevar talleres de voz, de teatro, eh, y que tenga que ver mucho con la sanación, porque yo creo que eso es lo que necesitamos todos. O sea, yo pienso que a futuro quisiera tener mucho más fortalecido el autosostenimiento de un proyecto gratuito que llegue a niños de veredas y comunidades que nunca tienen acceso a este Qué tipo de bonito. información. Eso para mí es mi Ujú. mayor sueño, ¿no? Sí, Aparte que yo siento que tú involucras bastante la parte espiritual en todo, o sea, incluso hasta en la voz. Y dentro de eso están de las clases que has dictado, las masterclass de lo del Tao, o sea, de cómo la voz va más allá de solo escucharse o decir algo, pues. Total. Es que yo creo, chicas, que cuando uno ha estado tocándole la puerta allá al de arriba, uno como que se vuelve un poco más sensible. Yo he tenido unos episodios en mi vida muy fuertes en los que he estado muy cerca. Yo he tenido 2 accidentes casi fatales de tránsito, muy duros, que eso, yo pensé que yo me iba a ir ahí, ¿no? Eso fue como que en el 2008 uno y al año siguiente el otro. Fueron accidentes que a mí me dejaron casi que paralizada, ¿no? Y yo, pero no me fracturé ni un hueso. O sea, a pesar de los golpes tan duros, que de hecho aquí tengo una cicatriz que ni me la he querido quitar porque hay, hay una, hay una filosofía tradicional oriental, no me acuerdo mucho el nombre, Kaizu, bueno, luego les averiguo, pero es si ellos, digamos que en la filosofía oriental, si algo se parte, digamos una taza, se parte a las tacitas de té, luego llegan y ujú, las pegan con oro, Ujú. ¿cierto? En vez de como Realzar. desecharlas, Ujú. ándele, las pegan con oro ahí en donde está la fractura y queda la marquita, y sí. queda divino. Entonces, yo no me he hecho pero me gusta como verlo, y cuando yo conocí en algún momento yo me pensaba: "Ah, no, pues me voy a hacer quién sabe qué cirugía, qué vaina", porque a veces se nota mucho, ¿no? Pero me gusta tenerla ahí porque a mí me dejó este accidente una enseñanza, y es el aprender a decir no, que es algo que a uno a veces le cuesta, Me cuesta. ¿cierto? Uno a veces es muy complaciente o cede mucho, no sé, a mí me ha pasado, y a veces a mí me cuesta poner límites. Yo creo que a todos los seres humanos a veces nos cuesta poner límites, y ese accidente fue para aprender a tomar límites. Yo pude decir no, y tuve la intuición, pero no le hice caso a esa intuición, y bueno, ahí ocurrió. De tal manera que yo sí creo que cuando uno ha tenido esa serie de episodios, y no solamente esos, he tenido otros mucho más sensibles que no me atrevería a contar aquí en público, pero de ese tipo de cosas que lo acercan a uno a una espiritualidad y lo acercan a uno como a entender el sentido global de la vida. Y yo trato de hacer eso diariamente, como cada que me despierto, no dejar que el día pase así como ir así, Otro con día una más. máquina y ir a hacer el café y todo como, no, sino como, wow, despertarse y, wow, puedo respirar,
pues tengo a mi familia acá, tengo cariño, como agradecer, ¿no? Y los días que uno se levanta también como vuelto nada, también como uno, por ejemplo, ayer y antier, wow, de mi luna tenía unos dolores bajitos horribles, eso no lo saben los hombres, solo nosotras. Sí. Y wow, y esta vez me dio durísimo y volví a revalorar la vida, ¿no? Como decía, ahorita que me siento perfectamente, decía, uy, qué rico es sentirse sin un solo dolor en el cuerpo y uno valora. Entonces, por eso me gusta llevar al tema de la voz porque y a Voz Academia, en las clases, por eso nosotros tratamos siempre de preguntar: "Oye, ¿cómo estás?". Este ejercicio que hace la profe Nata Silva, que me encanta, de la rosa y la La espina, rosa y la espina. contarnos una rosa de esta semana, para uno, oiga, ¿verdad? Todas las rosas. Y hay estudiantes que se quedan pensando: "Oiga, no, no tengo espinas". Y es como ver eso, esta semana no tuve Uy, qué espinas, solo bonito, sí. rosas. Entonces, qué lindo eso, porque la voz hace parte de eso. Yo creo que esto no es algo tan solo como tan técnico o tan mecánico de hacer una locución comercial o de prestarle la voz a una marca, sino en últimas de la esencia de la voz, de lo que somos nosotros, de lo que comunicamos. Y me parece que por ahí hay que involucrar la pedagogía también, ¿no? Y el trabajo de la voz, no solo llevarlo a lo técnico, sino un poco a lo trascendental, ¿no? Claro, Ujú. es que la voz está muy conectada con el ser. Y Tremendamente. si uno no tiene ese autodescubrimiento, es muy difícil poder sacar su voz y descubrir su propia voz. ¿Cómo Así. lograste tú también esa parte de descubrir tu propia voz en esto que haces de todo, digamos, en la parte espiritual? ¿Cómo lograste abrir ese capullo, podríamos decirlo, de la voz? Yo vuelvo y lo llevo a la infancia siempre, porque a mí me parece que el entorno y el ámbito, el ambiente en el que uno crece es muy importante. Yo hasta agradezco el haber crecido en un pueblito donde nosotros gritábamos y no nos estaban diciendo, porque no vivíamos en un apartamento, sino en un lugar donde en Sí, la cuadra gritábamos, jugábamos, corríamos, nadie nos está diciendo, silencio, cállense. Como hoy en día, pues si tienes unos niños en un mismo espacio tan chiquito, pues obvio, están haciendo bulla. Yo no tuve eso, entonces yo creo que gritar es importante, o sea, sacar la voz. ujú, Y entonces yo creo que eso tuvo que ver el hecho de que desde muy chiquita yo pude alzar mi voz en el buen sentido. En el colegio no fui. Digamos, yo nunca tuve temas en los que me callaran o me discriminaran o, digamos, algo de ese estilo, ¿no? Que yo sé que eso ocurre en muchas familias. Y también, por ejemplo, mi papá me enseñó a leer cuando yo tenía como 3 años y medio y me hizo aprenderme el rin rin renacuajo para poder entrar a primero de primaria porque no me dejaban entrar tan chiquita. Y entonces ese contacto como con Rafael Pombo, con ese cuento, con el hecho de uno aprenderse algo del lenguaje, yo creo que eso despertó mi voz desde muy chiquita. Y luego encontrar el teatro, y luego a los 16 encontrar la locución. Entonces, yo no siento que yo haya tenido que buscar de alguna manera, sino como que se fue dando muy naturalmente desde muy chica, se fue como dando, ¿no? Y yo me pedía hablar en el colegio, me pedía presentar los eventos y todo eso. Entonces, yo creo que esa etapa es muy importante. uf, A Y por muchos eso les para dices, vos sería buenísimo y por eso abrimos también un poco el lado de los niños, pero el tema de llevarlo gratuito a veredas y a lugares donde no hay ese donde tipo hay de acceso, tanta me necesidad. parecería, eso construye país también, o sea, construye un futuro para todos, ¿cierto? Pienso Sí. que sí, por ahí. muchos de tus estudiantes cuando se presentan en la academia y se les pregunta que por qué están ahí, dicen en algunos casos, alguien me dijo que tenía bonita voz, siempre me ha gustado, he soñado con esto, es algo que me interesa, me puede servir para mi trabajo. En tu caso, ¿qué fue? Yo creo que fue una mezcla de varias cosas, pero principalmente de que como ya había alimentado tanto eso en la infancia y en el colegio, entonces al yo conocer en Bogotá que existía una profesión como la locución, en la que uno podía presentar un evento, en la que podía participar en la radio y muchas personas, como ese tema del ser escuchado, ¿no?
porque en últimas un locutor es algo así, ¿no? O sea, el locutor generalmente es alguien a quien muchas personas escuchan. No solamente, y bueno, desde pequeña yo cuando agarraba el micrófono desde muy chiquita, entonces tenía como esa potencia. Yo me acuerdo una vez una escena tremenda donde una de las profes salió como a presentar y ella tenía la voz así como muy chiquita, como que se le escuchaba muy joven y yo teniendo como 14, 15 años, entonces agarré el micrófono y yo tenía una potencia y todo el mundo como que, uy, ¿eso qué pasó aquí? Entonces, como que eso, esas reacciones de la gente y luego cuando la gente, oye, qué voz tan tremenda, tú cómo hablas en público y frente al micrófono. Entonces, todo eso como que le va haciendo mella a uno y uno va como confiando y uno dice, oiga, como que yo sirvo para esto. Y al llegar a Bogotá, entonces llego a una academia de locución donde allí me proponen hacer como una monitoría de clases. Porque yo no tenía cómo pagar los cursos, entonces me permitieron como tomar los cursos y ser monitora de unos grupos, encargarme de algunos grupos. Y fueron viendo como un talento allí en la pedagogía porque a mí me encantaba. Desde el colegio yo lideraba cosas con los compañeros y como que tomaba la batuta de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer pedagógicamente? Y eso siempre me había gustado. Y creo que ahí, en Bogotá, en el 2016, perdón, cuando tenía 16 años, eso fue en el 2006, año 2006, pues nada, ahí entonces empecé a notar y la gente me lo decía, oye, tienes talento, no sé qué. Ahí conocí en esa academia a alguien de radio que me llevó a hacer unas prácticas de radio a Todelar y ahí yo estuve en noticias y a mí me encantaba todo ese tema de las noticias. eh, y ahí empezó a abrirse el camino, ¿no? En Todelar estuve como 2 años. Ahí conocí a un gran actor que es Omar Antonio Barrera, otro Barrera. Otro Barrera. A él lo tienen que invitar. Él es una voz impresionante. Omar Antonio Barrera es un locutor impresionante. Él fue director de la Z y la X en Todelar en ese entonces cuando yo estaba allí. Y él un día me dijo, oye, voy a un estudio de grabación a hacer un doblaje. Y yo, ¿cómo así? ¿Eso se hace aquí? Sí, claro. Uy, me gustaría que me invitaras, porfa. ¿Será que yo puedo ir a ver? Y sí, un día me invitó, me dejaron entrar, era Provideo, una de las casas de doblaje que hay en Bogotá. Y fui, wow, eso me pareció fascinante. Y ahí fue que conocí que aquí se hacía doblaje a través, entonces como que yo creo que todo se va conectando, ¿no? Cuando el secreto, ¿no? Lo que habla el secreto, cuando uno enfoca en algo, como que el Ujú. universo empieza a conspirar y por supuesto que eso tiene que estar acompañado de la intención y de la acción, pero como que si uno está respirando alrededor de algo, como que las cosas se empiezan a dar y ahí empezó todo radio, luego doblaje, locución, ya me empezaron a salir locuciones comerciales, corporativas, videos institucionales. La gente empezó a saber que yo hacía locución con el voz a voz y bueno, ahí se fue como una bola de nieve cada vez. Desglosando un montón de cosas, claro. Sí, sí, sí. Y sigue creciendo esa bola de nieve y seguirá creciendo porque Seguro, porque como eso es lo bonito de la constancia, que si uno permanece allí y si uno está todo el tiempo enfocado en algo, pues sigues creciendo en ese campo. Entonces, lo que yo hoy sé de mi voz y lo que yo identifico de mi voz, por supuesto que es muy distinto y hay una conciencia muy superior a cuando yo empecé. También porque el aspecto pedagógico uy, se fue, Mercy, perdimos a Mercy. ya regresa en un momentito. Sí, También porque en el ámbito pedagógico uno se da cuenta también de sus propias cosas, ¿cierto? Uno puede analizar cosas de uno a partir de escuchar a otros. claro. Y qué mejor, digamos, clase o qué mejor escuela para uno mismo también como docente, el escuchar a los estudiantes, porque uno recuerda cómo fue ese proceso para uno llegar ahí, y uno empieza a recordar ciertas cosas. Ah, claro, estas falencias yo las tenía, y uno se ve reflejado en los estudiantes. Sí. Entonces, Y uno eh, les va ayudando, como, bueno, mira, entonces, yo ya sé que por este ladito de pronto puedes coger por este otro. Y exacto. eso es muy bonito. Dentro de esas anécdotas que tú nos cuentas,
a mí me gustaría preguntarte, bueno, has hecho muchas cosas con tu voz, personajes grandes también, con actrices grandes y todo, pero de pronto me gustaría que si pudieras identificar un momento, una anécdota, grabando un personaje, algo que te haya marcado y que tú digas, en unos 50 años se los voy a contar a mis nietos o lo voy a contar con mis estudiantes, algo que te haya marcado y digas, esta anécdota me pasó y me marcó grabando un personaje. Bueno, yo tengo 2. Una que fue la primera vez, yo creo que era o la primera o la segunda vez que yo grababa doblaje. Porque la primera vez que yo grabé algo fue un videojuego, entonces era solamente la voz, y no había imagen, pero la primera vez que hice un doblaje fue con un director, que es bastante cuchilla en el medio. Y entonces yo estaba, pues, primípara, novata, y era una escena como de una violación, una vaina así. Era una escena muy fuerte donde la actriz tenía una cantidad de gestos, iba a ser abusada sexualmente, y entonces, Fuerte. bueno, yo vi la escena y, pues, marcar todo eso. A mí me pusieron todo el pedazote de la escena y, pues, yo no estaba tan acostumbrada a eso, ni yo tuve la oportunidad que hoy tienen los estudiantes de voz de practicar mucho más, ¿cierto? O sea, enfrentarse, no, yo había hecho muy poquitas, pero muy poquitas prácticas y había muchas cosas que yo no tenía ni idea ni siquiera de cómo voltear el libreto. O sea, yo no, porque las hojas estaban ahí y era algo tan sencillo como voltearlas como un libro, pero yo no sé qué hice, pero todas las hojas se me voltearon y luego yo no encontraba la hoja, me puse súper nerviosa Diosa. y el director, y pues el director fue muy tajante y me dijo, ¿usted es actriz o no? Y entonces yo, sí, sí, señor. Entonces, por qué no está actuando? ¿Dónde está la actuación? ¿Dónde está? Y entonces yo, pero es que eso, se me perdió la hoja. Bueno, a ver, organícese. ¿Sí puede hacerlo o no? O sea, les juro que otra persona ahí, yo vi a varias personas llorando y saliendo después de algo así. Pero Claro. yo, wow, tal vez por el carácter que había forjado, vuelvo a la infancia y a todo eso, yo como que, no, 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 todo bien. O sea, sí, eso como que pasé aquí la saliva y dije, por favor, si me da otra oportunidad, yo creo que yo lo puedo hacer. Y entonces, listo, nos fuimos y ok, con todos los nervios lo saqué. Pero recuerdo mucho eso porque fue muy tensionante, fue mucho estrés y bueno, esa escena. Y la segunda escena fue varios años después, cuando grabé como mi primer personaje como muy importante, que fue Nicole Kidman, en la película Grace de Mónaco. Yo digo que si yo hubiera sabido que iba a grabar la iba a grabar a ella, la hubiera estudiado un mes antes, hubiera visto 1000 películas, como un ejercicio que hacemos en la voz de tener un actor de investigación, yo hubiera hecho eso hoy. Y la hubiera investigado a ella en una actuación y en otra, pero como en doblaje uno no sabe qué va a hacer. Entonces yo llegué desprevenida y bueno, listo, vas a interpretar a Nicole Kidman en esto. Y yo, ¿what? Esa escena, me acuerdo, la escena del final de ella ya tiene un discurso que es el discurso que Grace de Mónaco, la princesa de Mónaco, porque eso es basado en la vida real, ella dio ella se inventó un evento de la Cruz Roja Internacional para unir a Francia con los países que estaban como en guerra e invitaron como a los principales que tomaban las decisiones. Y ella preparó un discurso tan sentido, tan hermoso como desde el amor, y ella llora ahí, pues no a moco tendido, pero sí, sí, ahí tenía como todo su llanto así muy, muy, ¿no? La Limpiándose. emoción a flor de piel, sí. Pero tenía ahí la emoción a flor de piel. Y yo ese momento lo recuerdo mucho. Lo grabé con el director Rafael Gómez. Y claro, ustedes saben que en el doblaje a uno lo están parando todo el tiempo, que porque hay que irlo acomodando de una vez. Ese momento fue tan mágico porque yo lo marqué bien el texto y Rafa me dejó fluir. Él no me paró en ningún momento y yo apenas podía ver como por el rabillo del ojo al ingeniero que iba a parar y yo podía ver cómo Rafa le decía,
No, lo paraba y le decía, no, no, no vayas a parar, deja, deja. Y entonces yo seguí y yo lloré. O sea, yo estaba metida en ese discurso que era tan bello y a mí para ese momento fue mágico porque no se hizo como normalmente se hace el doblaje, que es parando y arregle, sino que él me dejó ir hasta el final. Y pues lo bueno que fue que quedó lo más justo posible, por supuesto hubo cosas que hubo que arreglarlas, pero casi que la toma que está al aire en este momento, que está en Netflix, esa toma prácticamente casi que se hizo de una. Y, Fue y la primera toma que sí, se hizo, la que quedó. sí, sí. Genial. Entonces, eso fue muy mágico porque me permitió vivir la emoción, no como otros momentos que también son súper emocionantes, pero a uno lo cortan todo el tiempo y Tiene, como... tiene que volver. Sí, Exacto, Seguir llorando para y vaya, conectar. seguir llorando. tal cual. Muy bonitas esas anécdotas. En tu Así. formación mencionas que hiciste algo de locución y que empezaste a trabajar después en noticias y todo. Aparte de eso, ¿tuviste otros estudios? Yo estudié, digamos, profesionalmente, estudié comunicación y periodismo. Yo me Mm, veía, o ni siquiera lo hablo en pasado porque para mí la vida es una constante rueda donde uno puede volver, ¿por qué no? Como periodista. A mí me encanta el periodismo, amo el periodismo y esa labor de uno preguntar, de formar un relato a partir de unos hechos que están ocurriendo, sobre todo el reportaje y la crónica, a mí me encantaban. Las materias que yo vi que tenían que ver como con periodismo literario y eso, eran las que más me encantaban. Y yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en uno de los diarios más importantes de Colombia, que es el diario El Espectador, una casa que amo, me parece un periodismo maravilloso y lo pude vivir desde adentro, estar en una sala de redacción con gente tan pila, con el vivir esto de cerrar un periódico impreso todos los días a las 5 de la tarde. Y yo, digamos, cuando yo recién llegué al periódico, tenía a cargo una sección del impreso, era la contraportada, que se llama un chat con Mercy Barrera, un chat con Katy Barrera. Entonces era como entrevistar a alguien, pero esa sección sale todavía diario, de lunes a sábado. Y generalmente en esta sección a donde yo llegué, prácticamente era una sola persona la encargada de gestionar todo. Normalmente en todas las secciones, en la sección Bogotá, en la sección Medio Ambiente, en la sección judicial, hay como 5 o 6 periodistas. En esta sección es una sola persona. Y era mucho trabajo, pero a mí eso me permitió, en un año que estuve ahí, eso fue en el año 2013, pues me permitió aprender muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo, conocí muchísima gente famosa y escritores que pues en mi vida cotidiana jamás hubiera conocido y poder ir a sus casas incluso. Estuve con Germán Castro Caicedo y con una cantidad de escritores y personas maravillosas y esa oportunidad se la debo a esa carrera de comunicación y periodismo que cursé y que me encanta. Yo ahí también apliqué, estudiando en la universidad, apliqué a una beca eh, que era un poco difícil acceder a esa beca porque daban solo 2 becas para todas las facultades. Y bueno, era por promedio y la cosa, y yo dije, bueno, presentémonos a ver. Pues con tal suerte que quedé dentro de esas 2 personas y bueno, hice los trámites y era para ir a estudiar a México. Entonces, bueno, para mí eso fue tremendo. Yo tenía mi novio en ese entonces que lo quería y lo adoraba, pero pues beca mató novio. mata novio. Entonces, me fui para México y bueno, eso también fue una experiencia increíble porque yo ya había hecho un taller de doblaje con Centauro, cortito, y ahí quedé como picada y yo, ay, tan chévere esto. Y en México, mientras estaba cursando el semestre de comunicación, al tiempo me metí en Radio WAP, me Ok. metí a estudiar doblaje, aproveché de una vez. Entonces, claro, la comunicación que tiene todo que ver con la voz, ¿sí? Porque el arte de comunicar, pues ahí hablan, ¿no? De todo el proceso del emisor, lo que dices, el mensaje, el receptor. Entonces, me parece que combinar todo este tema técnico, de alguna manera, de la locución, que tiene que ver también un poco con lo más estético, con la forma, de algún modo,
y la comunicación tiene que ver un poco más con el mensaje, con el contenido, con lo que se dice, con el discurso. Es como una forma interesante de uno englobar esas dos cosas, ¿no? Tanto los aspectos de forma como de fondo, ¿no? De contenido. Creo que son un buen complemento. Total. Los grandes proyectos siempre nacen como de momentos cruciales donde uno toma la decisión de afrontarlos. ¿Qué fue lo que pasó cuando decidiste abrir la academia? Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Fue un momento, a ver, yo venía con locución ya muy activa cuando yo abrí la academia, digamos que yo ya estaba en un momento muy, bueno, no muy posicionada, pero me iba muy bien en el doblaje, me iba muy bien en la locución, tenía trabajo bastante de locución y de doblaje, pero hubo un momento en el que me enfermé, justamente cuando estaba en El Espectador, que fue un año donde yo estaba terminando mi último la tesis de grado, estaba terminando la práctica en El Espectador, estaba ya con doblaje, entonces yo tenía una jornada más o menos de 6 a 10 de la mañana, les decía a las casas de doblaje que me citaran a hacer doblaje porque no podía en otro momento. Digo de solo ese año 2013. Luego 2013-2014. Luego de 10 de la mañana a 5 de la tarde estaba en el periódico El Espectador a 1000, ¿no? Eso era ir con el fotógrafo, ir a la entrevista, luego llegar, redactar, luego que el editor, no me sirve ese personaje, cámbialo, güey, madre, ¿a quién busco ahora? Bueno, un tema, y luego de 10 a 5 salía del Espectador y me iba, además yo andaba en bicicleta toda la ciudad, me iba en bicicleta hasta, todo eso era a las casas de doblaje, yo siempre llegaba y, esperen un momentico, me refresco al estudio. Y era también rico porque vivía las ciudades de la bicicleta y me encantaba. Y luego corro a la universidad y tenía de 6 de la tarde a 10 de la noche. Gracias. Entonces, me quedaba después de las 10 para hacer tareas, cosas, y otra vez al otro día, doblaje, periodismo y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que por supuesto la gastritis me pasó cuenta de cobro porque no almorzaba a las horas que eran y era mucho estrés. Y entonces resulta que me enfermé y las casas de doblaje, pero tienes que venir a hacer arreglos, pero tienes que hacer tal cosa, pero tienes que hacer tal cosa. Y yo, ok, sí, pero no puedo, o sea, estoy Claro. enferma, necesito descansar. Y entonces dije, oiga, ¿cómo así? Entonces, si yo no opero, si Isabel Junca no está camellando todo el tiempo, no come, ¿cierto? Y claro, pues así es la realidad y sigue siendo así. Pero el tema de uno formar un equipo de trabajo es que tú puedes dividir el trabajo, ¿cierto? Y pues no tienes tú toda la carga. Entonces yo dije, me gusta, como con esa visión, yo dije, me gustaría tener un proyecto que cada vez vaya funcionando con un equipo de trabajo y que no dependa 100% de mí, sino que si yo me enfermo hoy, pues ok, puedo descansar y sé que hay una persona que me está ayudando o un grupo de personas y que no se cae la vaina. Principalmente por eso lo hice, porque dije, bueno, y bueno, también el proyecto de la academia siempre me ilusionó, ¿no? Desde que yo llegué a esa primera academia en Bogotá, me ilusionó. Yo dije, algún día me gustaría tener como una academia. Claro, y que Entonces, tuviste la experiencia de hacer las monitorías, yo creo que ahí se te pegó el total, bichito. total, así es. Y hablando de la academia, ¿cómo has visto tú la transformación de la academia y qué proyectos a futuro tienes tú para la academia? Para los que de pronto no saben de qué academia estamos hablando de A Voz Academia, de Isabel Junca, entonces para que nos cuentes un poquitico cómo ha sido la transformación de la academia y el futuro que le espera a la academia. Bueno, yo empecé en la sala de mi casa, de un apartamento en el barrio La Soledad. Empecé con un taller que convoqué a algunos amigos interesados en el doblaje y con esas 6 personas en mi casa, en la sala, que era una sala amplia, ahí yo empecé hice un taller que era los sábados, nos veíamos todos los sábados de 2 de la tarde a 6, 4 horas súper intensivas donde hacíamos mucho trabajo, combinábamos mucho trabajo, no solo técnico de la voz, sino también de esto de la sanación.
hacíamos algunas prácticas que yo había aprendido de la academia, donde uno aprendía a hacer, digamos, a confrontar a los otros desde el contacto visual y una cantidad de ejercicios que le ayudaban como al ser, ¿no? Como a explorar mucho más. Y empezar con ese taller fue para mí como algo maravilloso y empezar a desarrollar como ese laboratorio ahí donde se gestaban una cantidad de cosas, para mí fue como esa visualización. Yo dije, bueno, esto está lindo y empecé a invitar a otros colegas. Yo dije, porque no solamente pueden ver mi trabajo, sino chévere que los estudiantes pues conozcan otras visiones. Y yo invitaba que a Jorge Solórzano, que a Camila Perón, que a lo uno y a lo otro, amigos cercanos, que a Oscar Gómez, que a Mauro Jiménez, y los invitaba y ellos les daban charlas a los estudiantes. Y luego de ese apartamento de la soledad, yo dije, bueno, esto está empezando a crecer, entonces ya rentaba un teatro y ahí en el teatro tenía que rentar el teatro y aparte tenía que rentar un estudio de grabación, pero los estudiantes no tenían suficiente práctica en estudio de grabación porque un estudio de grabación es carísimo y las horas de grabación son bastantes para varias personas y varios grupos. Entonces, yo dije, no, me va a tocar montar un estudio en la casa mientras tanto, ¿cierto? Y de verdad, lo monté en la casa. Yo creo que, Katy, tú llegaste a ir allá, Sí, ¿sí? Apolo. Tú llegaste a ir al Apolo, al Sí. Apolo 18, que eso era un apartamento en un altillo en el séptimo piso, en el barrio del Alcázar, y ahí tenían el altillo, era un apartamento dúplex y arriba. Entonces yo dije, este altillo está perfecto, esto parece una nave. Entonces yo lo visualicé como una nave y dije, no, esto es aquí. Entonces le pusimos el Apolo 18, que fue la primera nave que viajó a la luna. Y yo, aquí esto nos vamos a ir para la luna, aquí. Y entonces bueno, ahí estuvimos un tiempo y después de eso ya se dio la oportunidad ya de tener por fin como una casa, un espacio donde pudiésemos tener el salón de técnica vocal y ahí mismo los salones y tener los estudios de grabación. Y es donde estamos ahora, que tenemos este estudio de grabación, que es como el área principal. Tenemos otro estudio de grabación en el segundo piso. Estoy con un proyecto de hacer una emisora de radio. Uy, qué chévere. Aquí en el garaje lo vamos a transformar y la idea es hacer ahí una emisora, pues para hacer todos estos temas. Hay que hacer el podcast de A Voz Academia también, del festival y bueno, hay muchos proyectos que yo creo que desde esta casa, ya teniendo este espacio, se ha podido hacer. Bueno, y ni qué decir de la pandemia, ¿no? O sea, que justamente venimos a esta casa y preciso la pandemia, cuando ya esto estaba presencialmente agarrando vuelo, pues nos tocó reinventarnos con este tema de la virtualidad. Y de hecho a ti te tocó, ¿no, Katy? Que se fue como que Sí, estábamos en clase y al otro día al como otro que, día. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ahora, bueno, mañana hay clase, ¿qué hacemos? Ya no podemos ir porque hay cuarentena. Pues Nos bueno, vemos en veámonos 15 días. en Y va 15 un días año nos ya. vemos. Mientras tanto por Zoom. Sí, Y ese mientras tanto, pues todavía vamos ahí. Entonces ha sí, sido sí, como fue un adaptarse. cambio duro, pero a la vez como enriquecedor porque estamos creciendo todos, todos. La academia, has tenido también gente de muchas partes también que se han unido y yo creo que eso a futuro también te va a permitir expandir inclusive, quién sabe, a otros países también la academia. Seguramente en algún momento tendremos alguna sede en El Salvador o en algún otro, Salvador. en Sí, México, claro. No, y que a pesar de que cualquiera podría pensar que haciéndolo virtualmente no es lo mismo, yo notaba comentarios de mis compañeros cuando estaba en A Voz y decían, o sea, a mí me gusta porque yo puedo ver a los ojos, puedo ver a la cara y de frente con quien estoy hablando, que es algo que no siempre hacemos cuando estamos en grupo. Mm. Escuchamos la voz de alguien, pero no es, o sea, no sentimos que nos miran tan de frente. Entonces, la pantalla sí permite eso, o sea, que nos sintamos realmente observados y por eso es que es bien importante que en clases todos tengan sus cámaras abiertas, porque entonces, si no, es como que si no estuviera ahí. O Tal sea, cual. es un ausente, o sea, es bien Y extraño. este tiempo, por ejemplo, anoche que tenía clase con un grupo de básico nuevos, ellos decían, haciendo el ejercicio de rosas y espinas,
decía, para mí una rosa es el curso porque en este momento no estoy haciendo, digamos, otra cosa, no tengo contacto con otras personas y el estar ahí que uno empieza a hacer ya amigos y que empezar a ocupar la mente de una buena forma, vamos a crear esta historia porque luego tenemos que grabar un ejercicio sobre esto. Entonces, eso para el que ellos expresen, el que las personas expresen que esto es una rosa, lo motiva a uno también a decir, oiga, vale la pena generar estos espacios porque definitivamente son muy necesarios también en estos contextos, ¿no? Claro, es que lo saca uno de la rutina, por un lado, digamos, de estar trabajando todo el tiempo encerrados, pues tener contacto con otra gente y hacer otro tipo de ejercicios, me hace falta. Para mí fue duro terminar, para mí fue duro terminar y romper como con esos días que tenía establecidos, fue como, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Pero no te preocupes, Katy, que viene más. Eh, Así. Yo creo que eso es, o sea, una de las ventajas de que al frente de la academia está una persona como tú, que no es alguien que se va a quedar con lo que tiene y así va a seguir siempre. O sea, esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando, se van a ir agregando cosas nuevas en donde todos vamos a poder ser parte siempre. sí, Seguro, seguro, ese es mi sueño, mi idea, que cada vez podamos conectar más proyectos. Y, por ejemplo, a mí me tiene súper emocionada que tenemos la primera estudiante invidente en AVOS y esa oportunidad de uno cada vez, y eso nos puso a replantearnos y a decir, miércoles, ¿cómo vamos a hacer? Pero cada que yo estoy con, y el leer un mensaje de ella y decir, oiga, me siento tan a gusto, me siento tan bien, he entendido todo, siento que los profesores y mis compañeros están pendientes de describir las cosas que yo no veo y hemos tenido que replantear cosas y cosas como esa a mí me motivan a pensar en que cada vez puede haber más. Y para mí es el sueño que esta chica, por ejemplo, yo sí creo que el doblaje uno lo puede hacer a punta de oído también, muy Sí, meticulosamente se puede hacer y me encantaría, hace poco tuve un contacto con INSI Radio, que es del Instituto Nacional de Ciegos, tuvimos con ellos ya contacto hablé, sí. y, y qué lindo poder seguir con esa idea de hacer cosas con la voz para personas que no pueden ver, sino que solamente escuchan. Y bueno, hay tantas cosas por hacer que eso me motiva, ¿no? Estar no, pensando, y que wow, todos podemos esos crear tantas. proyectos de audiodescripción cada vez se escuchan más, o sea, son como más visibles, o sea, ahora ya se encuentran películas con audiodescripción, o sea, Nosotros cuentos, tuvimos de unos todo. invitados que nos hablaron, es una primera película de Córdoba, Argentina. Argentina, Ujú. que hicieron la audiodescripción para personas con discapacidad Wow, visual y fue muy bonito. Y están ahorita nominados, tienen una nominación como Sí, mejor película, entonces es un ok, proyecto muy chévere. bonito y aquí en Colombia yo creo que se pueden hacer también mucho, o sea, yo creo que en todos los países la inclusión a ujú, esto tiene mucha cabida. sí. Sí, total, totalmente. Sí. Mira que me gustaría contarte mi rosa, y es que mi rosa tiene que ver con la academia, porque hoy día estamos Mercy y yo en este podcast por una tarea tuya. Ah, Sí me acuerdo, yo sí me acuerdo, claro. Además que fue una tarea sensacional donde ustedes llevaron a esta invitada mexicana y eso fue una maravilla y que las dirigió en vivo, ¿no? Divino eso. sí, Y sí, de ahí les surgió el bichito de seguirlo haciendo, qué lindo. sí, desde ahí estamos. Ah, qué bien, Vamos para qué bien, qué adelante. bien. Chévere, chévere. Sí, Sí, sí. gracias, Isa. O sea, queremos agradecerte por todo, por el tiempo, por la enseñanza, por todas las cosas que nos das, porque sentimos que realmente sí, aprendemos bastante de ti, lo ponemos en práctica y queremos, como cualquiera que pasa por la academia, o sea, dejar el nombre en alto de lo que ahí se aprende y que realmente es algo que funciona, que se puede trabajar de la voz desde cualquier parte del mundo. Así es, no, pues a ustedes chicas, muchísimas gracias. Las felicito y también les agradezco no solamente por este
espacio, sino por haberse inspirado, porque eso es lindo, ver porque ¿qué sería de la academia sin estudiantes que tienen esa energía, esa pasión y ese espíritu como ustedes de emprender proyectos como estos? Para mí esa es la mayor satisfacción y les agradezco mucho por seguir adelante rompiendo barreras y bueno, por este espacio que nos brindan a todos de poder conversar un poquito más sobre la voz. Gracias. Gracias. Y a ti por habernos abierto las puertas de tu casa en este nuevo segmento que tenemos y contarnos un poquitico de ti, conocer un poco más de la persona detrás de la voz. Vale, vale, chicas, pues Gracias. un gusto enorme y bueno, seguiremos conversando. Y una Gracias. última cosita, ¿dónde te pueden conseguir en redes sociales las personas que te quieran encontrar por la academia o si pueden encontrar Bueno, tu trabajo en claro que redes? sí. Les cuento que yo tengo una tarea este año, ojalá me dedique más tiempo, porque ustedes pueden creer que yo no tengo mi página web, isajunca.com todavía no está al aire y porque tengo que recopilar todos mis trabajos, pero en YouTube hay trabajos, en mi canal de Isa Junca, estoy como Isa Junca en Facebook o en Instagram. Está la página web de AVOS, que es www.avosacademia.com. Está la página del Festival Viva Voz, que, bueno, este año lo tenemos o lo teníamos, estoy todavía insegura sobre eso, del 22 al 25 de julio tenemos el espacio apartado, pero estamos esperando a ver cómo sigue todo este tema de la vacunación para ver si continuamos con la fecha o si lo posponemos, pero de que se hace el festival, se hace su segunda Hay edición en algún festival. momento. Exacto, habrá festival y ahí es www.festivalvivavoz.com y bueno, esperemos cuando pueda tener la página web, pues ya se las compartiré. Está bien. Gracias. Esto fue Puertas Adentro con Isa Junca. Los esperamos en el próximo podcast. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Si eres un amante de la voz, Comparte esta entrevista con otras personas y síguenos en redes sociales como Rompiendo Barreras Voz.